¿Qué dice el principio de D'Alembert general? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los momentos de todas las partículas menos las fuerzas aplicadas, producto escalar diferencial de la parametrización de la trayectoria, donde esto también tiene que estar evaluada en esa parametrización, eso es igual a 0, ¿no? Y esto es lo que se conoce como trabajo virtual. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos. Bueno, hizo Lagrange. Lagrange dijo, muy bien, usted eligió un R sub I que tiene como base la coordenada cartesiana, X sub I, y la parametriza a través de una Q sub J. Y lo puede usar, y lo puede parametrizar también en términos del tiempo. Cuando usted parametriza así, nosotros hasta ahora no parametrizamos así, parametrizamos sin el tiempo, ¿no? Solamente entre las X y las Q sub J. ¿Quién es las Q sub J? Las coordenadas elegidas arbitrarias que eran paramétricas. Por ejemplo, la ecuación de la recta podría ser el escalar, por ejemplo, el plano inclinado, el escalar. En el péndulo era la ecuación del círculo, parametrizábamos eso, ¿no? Usábamos polares en el péndulo. En la recta usamos, por ejemplo, la que me mandó Pablito ahí, me mandó la tangente con la tangente del ángulo. Yo la hice en forma genérica, en forma vectorial. ¿Se acuerdan que yo les mostré otra variante del problema? O sea, y de ahí, de este R, sacábamos este diferencial, que era la parametrización de esta verdura, donde las I podían variar todo lo que quiere, la J variaba igual que la I. Después mostramos que esto podía ser un montón de coordenadas en R2, en R3, en Rn, ¿está bien? Que eso lo hicimos el otro día. Dijimos que, por ejemplo, en R3, ¿cuántas coordenadas libres podíamos tener dentro de una parametrización? 3, n coordenadas. 3 por cada objeto que hay. Porque un objeto en R3 tiene 3 coordenadas libres. Y si tengo n objetos, es n por 3. Si estoy en R2, teníamos 2n coordenadas libres. Cuando había vínculos, que como los objetos están relacionados, ¿qué significan los vínculos? La parametrización de las trayectorias. ¿Por qué son las trayectorias? Las trayectorias es como está obligado a moverse el objeto, y el objeto está obligado a moverse de una determinada manera porque hay un vínculo, si no, no hay otra manera de que se mueva de esa manera. Si yo tengo un objeto que se mueve arriba de esta recta, es porque esa recta es un vínculo para ese objeto, para ese huevo. ¿Está bien? Si yo tengo un objeto que está obligado a moverse en esta circunferencia, es porque esa circunferencia es un vínculo para ese objeto. ¿Y qué hace ese vínculo? Restringe las coordenadas, los estados libres que tiene el objeto. Le quita grados de libertad. O sea, restringe coordenadas. Pone una coordenada en términos de la otra, quiere decir restringe. Y eso es lo que hace la parametrización delta de R de I en la ecuación de D'Alembert. ¿Se entiende? No estamos diciendo nada nuevo de lo que no dijimos hasta ahora. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace D'Alembert? D'Alembert, en primer lugar, lo que hace es escribe su ecuación, lo presenta como un principio de trabajo virtual porque usa un producto escalar entre desplazamientos y fuerzas, lo cual eso define el trabajo en física, y define la trayectoria paramétrica. Cuando yo puedo encontrar esto como una función matemática, esa ligadura, lo que limita esas coordenadas, se dicen que son holónomas. Porque hay una ecuación matemática que permite escribir una coordenada en términos de las otras. ¿Estamos de acuerdo? Y si a su vez también dependen del tiempo, bueno, mejor. Pero hasta ahora los problemas que hemos hecho, hemos parametrizado el delta sin dependencia temporal. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hizo Lagrange? Lagrange lo que hizo fue, en primer lugar, antes de empezar, primero de todo trabajó para una partícula. Hizo el trabajo para una partícula y para una coordenada paramétrica. O sea que en lugar de tener desde I, J igual a 1, 2, 3, N, ¿él con qué trabajó? Él trabajó con una sola Q y con una sola partícula. O sea, que su propia ecuación
Estas son las condiciones que puso Lagrange. Una sola coordenada paramétrica, por lo tanto, si hay una sola coordenada paramétrica, ¿qué quiere decir? Que hay un solo grado de libertad, que va a depender de ese parámetro. ¿Y qué más hizo? Agarró su propia ecuación y la resolvió. En realidad la resolvió Lagrange. Entonces ya no hace falta ponerla ahí abajo. ¿Por qué? Y porque tengo una sola partícula y una sola coordenada. dr igual a 0. O sea, tomó esto para trabajar Lagrange. Y por supuesto el R paramétrico que tomó va a depender de X. En realidad va a depender directamente de X a su vez de Q y del tiempo. Eso sí, le agregó el tiempo. Siempre le agregó el tiempo en la solución. Cosa que hasta ahora, cuando usábamos D'Alembert, el tiempo lo teníamos como eran como foto, ¿no? A tiempo fijo es D'Alembert. ¿Se acuerdan de todo eso? Pregunten si no se acuerdan de algo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, Lagrange lo que hizo fue resolverle, en forma genérica resolvió la ecuación de D'Alembert en estas condiciones, para una partícula y para una sola parametrización de sus coordenadas elegidas arbitrarias, usando un vector que dependa de la base ortogonal canónica, que a su vez depende de las coordenadas genéricas. También este vector, como no es necesario, sabemos que depende de X. A mí me gusta escribirlo así, pero alguna gente en física o en algunos libros aparece escrito directamente así, de Q y de T. Pues sabiendo que Q a su vez previamente depende de las coordenadas cartesianas, ¿no? No lo escribe, pero a mí me gusta escribirlo así. Pero a veces también lo van a encontrar escrito así. Se los aclaro por las dudas. ¿Está? A mí me gusta escribir que depende de X. Ahora van a ver por qué. Es importante saber que depende de X también. Porque recuerden que una coordenada genérica, ¿sobre quién la defino? Si yo tengo coordenadas polares, ¿sobre quién defino las coordenadas polares? ¿Sobre qué coordenada las tengo que definir? R y El tita. ángulo. Tita. Tita y No, R. esas serían las coordenadas polares, el ángulo y el Ah, pero sobre si vas a cambiar sobre las cartesianas, exacto, porque voy a cambiar sobre las cartesianas. O sea, la coordenada primaria, la coordenada de origen, podríamos decir, son las cartesianas, ¿cierto? Por eso tengo que poner X acá. ¿Entienden? sí, sí. Tengo que poner X sub I, Q sub J, porque pueden variar la cantidad. Por ejemplo, cuando yo el otro día explicamos, cuando parametrizábamos una curva, teníamos en cartesianas dos coordenadas, pero en polares teníamos una sola. Dependía solamente del ángulo y manteníamos el radio fijo. Entonces, cada dos de estas teníamos una de estas. Por eso hay que cambiar I y J, no siempre van a ser iguales. Ahí está la restricción de las coordenadas. Esa es la ventaja de tener un sistema con respecto al otro. Ahora bien, ¿cómo resolvió esto? Vamos a resolver esto como lo hizo Lagrange. ¿De acuerdo? Lo primero que hizo Lagrange fue escribir el momento. ¿Qué es el momento? Es la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, ¿no? Menos la fuerza, voy a obviar ponerle aplicada, menos la fuerza, todo esto producto escalar de R. Primer paso. El momento es todo esto, ¿no? Y la fuerza ya vamos a obviar ponerle, ya sabemos que es fuerza aplicada, vamos a obviar ponerle la up arriba. Y acá lo que hizo fue lo siguiente, aplicó distributiva acá, con el producto escalar. Recuerden que esto es un producto escalar, ¿eh? O sea, resolvió esta ecuación en forma general. ¿Ven? Fíjense a lo que llegó. Primer paso. Ahí tenemos el primer paso que hizo Lagrange. O sea, ¿qué son las ecuaciones de Lagrange? Es la misma ecuación de D'Alembert para una partícula, una coordenada paramétrica, o sea, un grado de libertad,
y resolver en forma genérica para esta parametrización, donde depende la coordenada cartesiana de una coordenada genérica y del tiempo. Donde sabemos que esto siempre tiene una ecuación, o sea que es una ligadura holónoma. ¿Se entendió lo que hizo Lagrange? Lo que vamos a hacer ahora. Y empezó a trabajar con esta ecuación, y hizo un montón de cosas con esta ecuación. Fíjense de dónde partió. ¿De dónde partió? De D'Alembert. Esta es la forma histórica con la que se hizo el procedimiento. Si ustedes miran los videos del año pasado, no tiene nada que ver con esto. Yo lo hice de otra manera. Lo hice en forma anacrónica. ¿Qué es anacrónica? Lo hice a la moderna. Lo hice por cambio de coordenadas. No usé la estructura antigua del problema, que es esta. Así lo hizo Lagrange con Euler. No solamente Lagrange. Euler aportó bastante. Por eso se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, nos quedó así la ecuación, miren. ¿Ven? Ahora van a ver todo lo que hizo con esto. Van a decir, ¿qué hizo con todo eso? Ahora van a ver. Voy a pasar esto, pasó esto para el otro lado, sumando. ¿Ven? Esta es la ecuación. Y hay que tener en cuenta aquí que el R es una función de X, de Q y del tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar. Ahora borro todo esto, que ya no me hace más falta. Y vamos a ver cómo hizo esta cuenta. Hay dos igualdades. Vamos a resolver primero, que es más fácil, la parte derecha de la ecuación, este producto escalar. Vamos a mirar quién es el DR. Vamos a calcular el DR en forma general de acuerdo a esta parametrización. A ver, si este R estuviese en R, vamos a mirar esto. Vamos a ponerle 1. Miramos. Vieron que yo voy despacito, ¿no? 1. Si algo no se entiende, me paran y me preguntan, ¿eh? Vamos a mirar 1. A ver. Si yo quiero calcular el DR en R2, para R2, ¿cómo calculábamos el DR en un problema? Recordemos que ahora las coordenadas son X y Q y el tiempo. Olvídense del tiempo, porque el DR no metíamos al tiempo. Solamente entraba en juego X y Q. ¿Cómo calculamos el DR? Recuerden que el DR era el desplazamiento virtual donde el tiempo era fijo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Cómo lo La calculamos? derivada ¿De quién? De X1 respecto de I. de Q, Ah, en este caso de Q. coma, era un vector, ¿no? Derivada de X2 respecto de Q, De Q. ¿no? Una cosa así era la historieta. Estábamos en R2. Esa era la historieta, ¿no? Sí es. Digan si no. Si estábamos en R3, esto es para el R2. Para R3, ¿cómo sería el DR? De X1 a DQ, para una sola Q estamos, ¿eh? Recuerden que estamos con una sola Q, no tenemos dos partículas, no, una sola partícula y una sola coordenada. ¿No? DQ, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, ¿qué me dicen? Miren bien, díganme si se entiende o no. Entonces, ¿quién sería el de, si yo lo quiero escribir esto en forma general? Fíjate, ¿cómo puedo escribir el DR? ¿Cómo puedo reemplazar todo esto? Esto serían las derivadas de las X sub I, ¿no? ¿Ven? Respecto a quién? A DQ, ¿no? Con respecto a Q. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? A ver. Díganme si no están de acuerdo. ¿Quiénes son las X sub I? Todas las coordenadas. Pero estos forman un vector. ¿O no? Escucho. Y Q depende del tiempo. A ver, ¿se entiende, no? Esto es DR, sería igual. Esto estaría reemplazando esto, DQ,
¿no? Sería una cosa así. Exactamente. Sí. No sé si se ve. Díganme si no se ve. Sí, profe, hasta ahí se entiende bien. Hasta ahí se entiende bien. Quiere decir que esto, si lo escribo en coordenada, lo puedo escribir así. Pero también, ¿cómo lo podría escribir? ¿Quiénes serían las x sub i? ¿Todas las coordenadas de quién? ¿De qué vector? R. Del vector r. O sea que esto también lo podría escribir como la derivada parcial de r respecto de Q, ¿no? ¿Está bien? O lo escribo en términos de las coordenadas, ¿ves? O lo escribo en términos, porque esto que estaría representando este Q sub i, a Q1, perdón, este XI, a X1, X2, X3, si tuviera en R4 sería X1, X2, X3, X4, estoy en R2 es X1, X2. Quiere decir que el vector es la coordenada que está. ¿Lo puedo escribir como vector? Sí, lo puedo escribir como vector también, porque estas serían coordenadas del vector. ¿Están de acuerdo? O sea que esta expresión la podríamos reemplazar aquí, ¿no? Entonces, en lugar de poner dr, lo que hizo Lagrange fue lo siguiente. Escribió, miren, dijo, bueno, entonces, voy a reemplazar con el dr, ya que lo tengo, ya lo calculé, lo voy a poner acá y acá. Entonces le quedó la derivada total con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, producto escalar esta cosa, ¿ven? dr a dq, delta q, ¿no? Porque esto de dónde proviene, del desplazamiento virtual. Recuerden que este es el desplazamiento virtual de r. Por eso queda hasta delta q. Fea. Y del otro lado, ¿qué me queda? Me queda f por la misma verdura, ¿ven? ¿Entienden lo que hizo Lagrange? Ahí está. ¿Ven los dos productos escalares dónde están? Sí, sí. Esto es el dr y esto es el dr, que lo podemos inferir de acuerdo a la parametrización que está usando, ¿no? Que es esta de acá arriba. Y el dr no lleva implícito el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo no lleva implícito el tiempo? Porque el dr es un desplazamiento virtual. Eso es a tiempo fijo. ¿Recuerdan esa condición, no? Muy bien. Primer paso. Sigamos con el lado 1 de la ecuación, del lado derecho. A ver, me van a decir, pero trabajó del lado izquierdo. Sí, está bien, pero esto, como lo tengo repetido en los dos lados, ya que estoy, lo reemplacé en los dos lugares. Lógico, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero sigamos Sí, ahora sí. todavía del lado 1. Estamos del lado 1. Del lado 1, todo este término, sin el dq, todo este término, ¿ven? Lo llamó Q mayúscula. O sea que Q mayúscula es la fuerza aplicada, recuerden que esto es una fuerza aplicada, no es una fuerza de vínculo. Yo le quité la A, pero es fuerza aplicada, por dr a dq. Esto, que se llama fuerza, esto es lo que Lagrange llamó como fuerza generalizada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Lagrange llamó fuerza generalizada. Y ojo, porque esto es una fuerza aplicada, no es una fuerza de vínculo, ¿eh? ¿Está claro, no? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Miremos del otro lado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿O qué es lo que hice? Voy a tratar de pasar esto que pasé de aquel lado. Ven que lo puse de aquel lado para trabajarlo por separado. Lo voy a volver a entrar de este lado. Entonces me queda que la derivada total con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, producto escalar dr a dq menos q, factor común, ¿qué puedo sacar? Fíjense, entre esto restante y saqué factor común delta q, igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entre esto restando, fíjense que si hago distributiva, esto por esto me da esto y entra restando. Y esto por todo esto me da todo esto que tengo acá, ¿no? Este dq, que es un escalar, lo puedo sacar como factor común. ¿Se ve o no se ve la cuenta?
Sí, se ve. Perfecto. Y como esto tiene que ser igual a 0, ¿qué pasa? El dq, ¿cómo tiene que ser siempre? De acuerdo a lo que dijimos en los problemas. Siempre distinto de 0. Sí. Por lo tanto, Distinto de 0. claro, lo que tiene que ser 0, que es todo lo que está en el corchete. Entonces, esto implica, indefectiblemente, que la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, producto escalar, la derivada parcial de R respecto de Q, tiene que ser igual a Q grande. ¿Ven? A Q grande. ¿Se ve? Miren cómo quedó la cuenta. Porque si no, a ver, ¿cuándo esto es 0? ¿Cuándo este corchete es 0? Cuando cada término de la resta uno sea igual al otro. O sea, cuando esto sea igual a Q. ¿Se ve? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar con este term. Recuerden que Q es esta cuenta. Vieron que la hice arriba, ¿no? Voy a hacer esta cuenta. Ahora esa cuenta la tenemos que hacer siempre en la aplicación de un problema. No. Ah. Estamos resolviendo. No sé si ya te perdiste, pero... No. El principio de D'Alembert en forma genérico para esta parametrización. Y Lagrange, con Euler, cuando hicieron esto, fueron incorporando estas condiciones, ¿ves? Fue llamando Q a esta cuenta, o sea, son pedazos de la cuenta, que después hay que volverla a recuperar, ¿no? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a resolver este producto escalar, pero para eso vamos a hacer un par de cuentas previas que quiero que vean. Estamos con esa ecuación, que hasta dónde llegamos, ¿no? Muy bien. Vamos a mirar la derivada esta total que tengo con respecto al tiempo. ¿Que de dónde proviene esto? Esto proviene de la parte del momento, ¿no? De la derivada del momento. ¿Qué es la derivada del momento? ¿Qué era P punto? Es la derivada total del momento respecto del tiempo. Entonces tenemos que la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, vamos a escribirla de una forma rara, esta cosa. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a escribir. Por la derivada de R respecto de Q. La idea de esto es la siguiente. Perdón que ahí no se ve bien. Ahí ya les acomodo la cámara. Ahí. Me quedó chica la cámara. Miren lo siguiente. Lo que voy a hacer con esto es tratar de ver si puedo escribir este producto escalar tratándolo de meter adentro de esta derivada. Me van a decir, ¿pero cómo lo va a meter ahí adentro? Está raro este producto escalar. Miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar... Fíjense que yo tengo la derivada con respecto al tiempo de esta masa. Vamos a suponer que yo quisiera calcular la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad producto escalar de R a dq. No lo que tengo arriba. Yo quiero ver si esto lo puedo escribir de alguna manera, de tal manera que me quede una cosa así, ¿ven? Que me quede este de R adentro, que la derivada esté afectando a la multiplicación y no solamente a este término. Van a decir, pero eso usted no lo tiene. ¿Está bien? Eso no lo tengo. Se ve que no lo tengo, ¿no? Bueno, pero como no lo tengo, voy a suponer que lo tengo y lo voy a calcular. ¿Está bien? Esta es la idea de Lagrange. Acá está el meollo de Lagrange. Se le ocurrió esta idea. Vamos a suponer que yo no tengo esto, ¿no? Se ve que esto es totalmente distinto. Esto no es igual a esto, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a calcular. Supongamos que tengamos eso y lo queremos calcular. ¿Cómo calculo la derivada de un producto? Sería la derivada del primer término, que sería esta cuenta, la masa por la velocidad, ¿no? Por el segundo sin derivar, más, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Más qué? Estamos derivando con respecto La derivada del primero por el segundo. No, el Claro, primero es sin eso. derivar. El primero sin derivar por el segundo derivado.
Claro, ahora tendría que poner el primero por el segundo derivado con respecto al tiempo. Y ojo, porque el segundo derivado tengo que derivar una derivada parcial. ¿Ven? ¿Ven lo que hizo esta fue una idea esta fue una de las ideas de Lagrange. Me van a decir, pero es un bollo bárbaro. Claro, pero dentro de ese bollo, si ustedes se fijan, esto que está acá en el medio, ¿ven? Esto que estoy marcando en rojo, ¿qué es? Es justamente esto de acá arriba. Entonces, si yo pasara esta suma restando para allá, me queda lo de arriba. Se ve que el término que yo tenía arriba quedó en el medio de esta derivada compuesta del producto de dos funciones. ¿Se ve? ¿Puedo volver a repetirlo, profe? Claro, el cuadradito rojo que te acabo de marcar ahí en el medio, que provino de hacer esta cuenta que no la tengo en ningún lado. O sea, postulo esta cuenta, y cuando postulo esta cuenta y la hago, aparece dentro de la solución de esa cuenta, aparece lo que tengo ahí arriba. Este cuadradito es exactamente lo que tengo ahí arriba. Quiere decir que si yo quiero escribir lo que tengo ahí arriba, tendría que despejar ese cuadradito de toda esta cuenta. Y para despejar de toda esa cuenta, acá tengo una igualdad, ¿eh? Y acá tengo una suma. Para que esto quede solo, todo esto que está acá sumando, lo paso restando para allá. Quiere decir que ese cuadradito, este cuadradito, que es lo que tengo arriba, que es una parte de la ecuación de Lagrange, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este término, menos este otro. ¿Se entiende? Porque para que esto quede solo, lo tengo que pasar restando para acá. Y después lo acomodo de lugar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, Está cumpliendo con la igualdad. estoy cumpliendo con la igualdad. Lógico. Si no, no va. Esta es la genialidad que se le ocurrió a Lagrange. ¿Ven? Primero puse este y ahora entro aquel otro restando. ¿Ven? Cuidado porque acá tengo una derivada total y una derivada parcial. ¿Ven? La derivada total con respecto al tiempo y la derivada parcial con respecto a Q. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo me había quedado la ecuación? ¿Esto a qué era igual? Este era el primer término, ¿no? Esto, la ecuación original que teníamos. Esto era igual a Q grande, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Que eso era igual a Q grande. Muy bien, pero ahora en lugar de poner todo esto, ¿qué voy a poner? Miren que esto es lo mismo que esto. Entonces voy a poner todo esto en el lugar de esto. Pero quedó más grande de lo que usted tenía. Pero va a quedar mejor. Estas son las ideas de Lagrange, no mías. Yo no lo inventé. Inventó Lagrange. Yo te digo lo que hizo Lagrange. Así fue como se hizo originariamente. Así están en las notas de Euler Lagrange. Entonces queda, miren. O sea que todo esto ahora sí va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad producto escalar. ¿Vieron dónde quedó el producto escalar? Quedó adentro de ahí, ¿no? Pero quedó un término extra restando, ¿no? Y todo esto es igual a Q. ¿Se ve? ¿Dónde está? ¿Vieron cómo quedó? Ahora sí, esto es igual a esto. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Son equivalentes. Porque esto de acá es esta derivada. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ahora tenemos que trabajar con esto solo. ¿Qué hizo a partir de ahora Lagrange? Muy bien. Lo primero que hizo fue mirar este término que sobró por acá. ¿Vieron que esto sobró por ahí? A ver si lo ven.
Díganme si lo ven bien, lo que sobró. ¿Qué hizo con ese término? A ver, voy a trabajar de este lado con ese término. A ver si pongo la cámara un poquito más para este lado. No importa que no se vea el otro costado, después volvemos. Ahí me escribió algo Andresito, pero no lo logré mirar, Andrés. Mándamelo de nuevo, a ver si era una pregunta. Alguien me escribió algo, creo que era Andrés. Que no tiene sonido, pobre. A ver. Se la leo yo, profe, si quiere. Sí, decime qué dice, Sí, porque yo no puso- veo. se valió del álgebra para transformar la matematización del problema de manera más óptima. Y Sí, como vamos valor a ver si es agregado, cierto. tenemos el delta tiempo. Vamos a ver si eso es cierto, claro. Fíjense que quedó la derivada con respecto al tiempo acá. Bueno, acá hay que saber algunas cosas de análisis de análisis 2 que tienen que ver entre las derivadas totales y las derivadas parciales. Fíjense que acá desapareció el delta Q raro virtual. El diferencial Q virtual desapareció del todo acá, ya no está más. No sé si notaron eso. Ya voló eso de toda la ecuación. Eso es importante. Se dan cuenta que ni siquiera en la Q quedó, porque quedaron derivadas parciales. Ya, ya la parte del delta Q paramétrico no lo tenemos que calcular más. ¿Viste, Pablito? Tanto lío que vos te metiste la pata con eso. Si hubiéramos hecho esto primero, ya ahora no está más. Fíjate, ya en esta ecuación desapareció del todo. Quedaron derivadas parciales y derivadas totales nada más. Ojo que la idea de Pablo fue muy buena, ¿eh? Claro que fue buena. Pero vos fíjate que ahora no necesitas nada de todo eso. Bien. Miremos lo siguiente. Acá hay un teorema que se llama teorema de Farr, que es un teorema del análisis 2, que relaciona las derivadas totales de las derivadas parciales. Escuchen bien. Si yo tengo una derivada total respecto de un cuadradito, qué sé yo, de una cosita, de la derivada parcial de un triangulito respecto de, qué sé yo, de una florcita, ¿está bien? Si tengo eso, el teorema de Farr dice lo siguiente: usted tiene eso, es lo mismo que tener la derivada total respecto de la florcita de la derivada parcial del triangulito respecto del cuadradito. ¿Escucharon? Y no importa qué verduras tengan ahí. Eso es lo que menos importa. ¿Escucharon lo que les conté? O sea, la derivada total respecto de no sé qué, de la derivada parcial de no sé cuánto respecto de no sé cómo, es lo mismo que la derivada de no sé cómo con respecto de no sé cuánto a no sé qué. ¿Escucharon? ¿Qué quiere decir eso? Que acá puedo hacer esto, mirá. Y encima, dice Farr, también lo puede escribir así. Puede intercalar las derivadas parciales y totales. ¿Ven? Todo eso es el teorema de Farr. No quieran saber cómo se demuestra eso. Entonces, si eso es así, acá podemos escribirlo así a esto. Bueno, lo voy a poner en dos pasos para que, porque si no va a quedar mal, ¿no? ¿Hacemos dos pasos? Así estaba, ¿no? Entonces, si explicamos esta idea entre el cuadradito, el triangulito y la florcita, teorema de Farr, ¿sí? ¿Escucharon todo lo que les conté? Ahí hace el curso de análisis 2, ¿se dan cuenta? Entonces, Es increíble. aquí puedo escribir la derivada con respecto a Q de la derivada total de R respecto del tiempo. ¿Ven? Si aplico ese teorema de Farr, ¿ven? De la florcita, el triangulito y de no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo, que es lo mismo. ¿Entienden lo que dije? Eso se puede escribir así. Quiere decir que de este lado escribo todo como estaba, hasta ahí, y hago dos pasos, ¿ven? Para que ustedes lo vean bien. Entonces acá voy a tener la derivada con respecto al tiempo de la masa por B. ¿Ven?
¿Se ve cómo quedó? Intercalo las derivadas por el famoso teorema de Farc. Farc, ¿cómo suena? Farc. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es la derivada total de la posición respecto del tiempo? La velocidad. Muy bien. Por eso es importante aplicar el teorema ahí. O sea que acá ahora sí, voy a borrar, y en lugar de poner eso, ¿qué voy a poner? Ahora tengo la derivada de la velocidad respecto de Q sub J. ¿Ven cómo se achicó la cuenta? Mirá, ya no tengo más todo ese berenjenal que tenía recién. ¿Se ve? ¿Se entendió hasta dónde estoy? ¿Dónde ando? A ver qué me dicen ahí los chicos. Sí. Muy bien. O sea que tenemos la derivada de la velocidad respecto de Q. Pero no sabemos cuánto vale la derivada de la velocidad respecto de Q. Y fíjate que acá tengo la derivada de la posición respecto de Q. Y acá tengo la derivada de la velocidad respecto de Q. Sería bueno saber cómo es la velocidad cuando estoy parametrizando. Porque hasta ahora no tengo nada de eso. No sé si se dan cuenta. ¿Cómo sería la velocidad? Otro cálculo que hizo aparte. ¿Se entendió cómo llegué acá, no? ¿Cómo pasamos de acá a acá? Está claro, ¿no? Esto que está acá, y aplicamos el teorema de Farc, cambiamos los diferenciales, y cuando cambio los diferenciales, acá me aparece la velocidad. ¿Está claro, no? Ya se perdieron. Por Sofía, ahora voy siguiendo el hilo. va siguiendo el hilo. Es largo este cuento, ¿eh? Te podés imaginar por qué tardé en hacerla esta cuenta, ¿no? Esta es la forma histórica que se hizo, ¿eh? Bien. Y además, Sí, escucho. no, quería decir que además, recién en el teorema de Farc, obvió un paso de una demostración que nos dijo que ni siquiera preguntemos. Claro, te lo mostré con cositas. Porque todas las derivadas, todos esos teoremas se pueden poner florcita, pajarito, lo que vos quieras. Sirve igual. Cualquier verdura que vos le metas ahí adentro funciona. ¿Está? No, es largo el cuentito. Andrés me dice que lo va siguiendo. Muy bien, Andresito. Muy bien. Con la florcita, los pajaritos, ¿viste? Alguna cosa, algo va a aprender. Qué sé yo. Muy bien. Vamos a calcular, como tenemos, fíjense la velocidad. La velocidad no la tengo paramétrica. Vamos a calcular la velocidad paramétrica ahora. Porque la velocidad es algo que depende del tiempo. O sea que necesitamos meter al t también. Fíjense que el r está dependiendo tanto de x, pero x a su vez depende de q y q depende de t, ¿no? La regla de la cadena tenemos. De dependencia. Perdón, ahí está. ¿O no? Tenemos esta condición, ¿no? La variable x depende de q, porque es la variable original del sistema. A su vez, q depende de la coordenada paramétrica. Tenemos un solo parámetro, pero así lo hizo Lagrange. Y a su vez, todo depende del tiempo, ¿no? Porque dijimos que vamos a usar esta parametrización que a su vez también dependa del tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad paramétrica, es la derivada total de r respecto del tiempo, ¿no? Eso que acá simplifiqué, que escribí b. Pero R depende de todo esto. O sea que tengo que aplicar regla de la cadena para sacar esta derivada ahora. Fíjese cómo sería. Sería la derivada de x respecto de q, ¿ven? Porque tengo que aplicar regla de la cadena. De esto respecto de esto, por la derivada de q respecto del tiempo. ¿Ven? Más la derivada de x respecto del tiempo por la derivada del tiempo respecto del tiempo. ¿Sí? Regla de la cadena. Recuerden que cuando tengo todo con respecto al tiempo, tanto un camino como el otro tiene que depender todo del tiempo. O sea, x depende de q, q depende de t, x depende de t y t depende de sí misma. Ese bucle, que generalmente en la regla de la cadena no se explica bien, en mis cursos de análisis 1, de análisis 2, yo lo explico. Si miran mi regla de la cadena, cuando doy regla de la cadena, teorema generalizado de la regla de la cadena de campos escalares, ahí explico de dónde proviene el Q que depende del tiempo. El bucle es esta cuenta. ¿Cuánto da esa cuenta? dt a dt, que normalmente no se pone.
¿Cuánto da la derivada? 1. Por eso generalmente Uno. queda la derivada de x respecto de t y acá no se pone nada. Entonces, ¿cuánto me dio la velocidad? La velocidad me da r punto, ¿no? Sería así. Sería la derivada de x respecto de q. ¿Y qué es la derivada de q respecto del tiempo? Q punto, ¿no? ¿Ven? Porque estoy derivando a la variable q con respecto al tiempo. Entonces la derivada de q respecto al tiempo es q punto. Recuerden que cada variable respecto del tiempo es esa variable punteada, más la derivada de x respecto del tiempo. Si quieren acá podríamos poner x punto, pero vamos a dejarlo así por ahora. Ahí tengo la velocidad, miren. ¿Se ve lo que tengo? ¿O no se ve? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos esa cuenta, ¿no? Vamos a introducir, fíjense, allá en la primera ecuación, a ver si nos entendemos. Esto por un lado, vamos a reservarlo. A ver dónde lo voy a poner. Lo voy a poner acá arriba. Esto ya no lo preciso más. Ya estamos acá, ¿no? En este paso. Paso previo, ¿no? Entonces ahora tenemos que la velocidad nos dio que es la derivada. No se ve, profe. Ahora abajo, respecto del tiempo. Ahí está. Derivada de r respecto del tiempo nos dio la derivada de x respecto de q por q punto, ¿ven? Más la derivada de x respecto del tiempo. Muy bien. Este es un resultado que lo vamos a necesitar. ¿Está bien? A decir, ¿dónde lo va a meter? ¿Lo va a meter acá adentro? Sí, ahora vamos a ver dónde lo vamos a meter. Primera regla. La segunda regla que quiero mirar es cuánto vale. Esto lo calculó también Lagrange. Fíjense los pasos previos que hizo Lagrange, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de la velocidad respecto de q punto? Ojo el piojo. No la derivada de la posición. Fíjense, de la velocidad respecto de q punto. No con respecto al tiempo, Derivada de la velocidad respecto de q punto. ¿Qué sería la derivada de la velocidad? Esto sería la derivada de r punto respecto, derivada total, ¿no? Respecto de q punto. Pero cuidado, me van a decir, ¿por qué total? Porque me estoy equivocando. Porque recuerden que la velocidad, ¿sí? Fíjense que la velocidad, ¿de qué depende? Depende de q y de q punto, de x y del tiempo. O sea que depende de varias variables. No depende de una sola variable en este momento. No sé si se ve. Como depende de varias variables, Sí, se ve. una derivada total acá. Tiene que ser una derivada parcial. Porque estoy derivando únicamente con respecto a q punto. Entonces una derivada parcial. ¿Está claro esto, no? Si fuera total es porque puedo derivar sola. Por ejemplo, ¿cuándo es total? ¿Cuándo es con respecto al tiempo? Porque el tiempo es único. Y ahora voy a derivar la velocidad con respecto a q punto. Vamos a ver qué da esta cuenta. Esta es la otra cuenta que hizo. Fíjense que hizo tres cuentas raras. Primero escribió ese producto de dos términos de la derivación, el primero que hicimos, lo calculó pensando que lo pudo poner todo junto. Y le sobró esta resta. Después, ¿qué hizo? Calculó la velocidad paramétrica. Y ahora va a calcular la velocidad con respecto a q punto. La derivada de la velocidad con respecto a q punto. Pero la velocidad, ¿quién es? La velocidad es todo esto. O sea que tendría que calcular, miren, la derivada respecto de q punto de toda esta verdura. Miren, de la derivada de x respecto de q por q punto, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Más la derivada de x respecto del tiempo. Y ahí ya no se ve. Ahora lo van a ver. A ver si se ve lo que estoy diciendo. La velocidad, ¿no? Esta, ¿a qué es igual? ¿No es igual a todo esto?
Entonces todo eso lo tiene que meter acá. ¿Ven? Y cuando lo metan todo ahí, es todo este gollete, ¿ven? Todo ese trasto. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Perfecto. Eso es lo que reemplacé. Pero no lo hice yo, eso se le ocurrió a Lagrange. Yo lo puedo. ¿A Lagrange o al otro autor que no me acuerdo? A Euler. Ah, después te voy a contar la trama. Hay una trama. Vamos a hacer esta cuenta entonces. Acá hay que tener cuidado con esta cuenta. ¿Ven? Vamos a hacer esta cuenta. ¿Dónde la voy a hacer? Porque acá no me cabe. La voy a hacer acá abajo, miren. Esa cuenta. Y vamos a ver cuánto da. Voy a bajar la cámara y la voy a hacer ahí abajo. Miren todo el pedazo que tengo para hacer esa cuenta. ¿Entendieron la cuenta que voy a hacer? Tengo que hacer, a ver si lo ven bien, ¿eh? Tengo que hacer la derivada con respecto a Q punto de todo ese trasto. ¿Qué es todo ese berenjenal? Es todo esto, ¿ven? ¿Nunca hicieron tantas cuentas como conmigo? No, mejor para mí. Voy aprendiendo. Ahí vas aprendiendo, mirá. ¿Cómo se hace esta cuentita? Mirá. Tenemos la derivada de esto más la derivada de esto. O sea, tengo que distribuir la derivada, ¿no? Porque la derivada es una suma y la suma es la derivada. Aplico definición de derivada. Entonces tengo que hacer la derivada respecto de Q punto de la derivada de X respecto de Q por Q punto. Y ojo porque acá, lo bueno, que ya no hay más productos escalares. ¿Ven cómo van desapareciendo los productos escalares también? Son productos comunes y corrientes. Es la derivada de esto más la derivada respecto de Q punto, ¿ven? De este término. ¿Se ve? ¿Hasta dónde llegué? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y piensen una cosa. Creen que le voy a poner algo acá adelante. Menos mal que tengo la pizarra grande, la cámara no, pero la pizarra. Y acá adelante, ¿esto qué es? La derivada de la velocidad respecto de Q punto, ¿no? Que era lo que estábamos calculando. ¿Ven? Muy bien. Puede hacer que tronando llueva. Muy bien, vamos a hacer estas cuentas. Ahora tengo que derivar este término y derivar este término. Vamos a hacer la derivada del primero. A ver, tengo que derivar con respecto a Q punto este berenjenal. Pero tengo un producto acá, de nuevo. Es la derivada de este por este sin derivar, más la derivada de este por este sin derivar. Porque esto es una multiplicación. ¿Está bien? Hay que hacer las cuentas paso a paso acá, ¿no? Entonces sería la derivada respecto de Q punto. ¿De quién? De este solito. ¿Ven? ¿Por quién? Por Q punto sin derivar, más la derivada con respecto a Q punto de Q punto, por, ¿ven? ¿Por quién? Por este sin derivar. ¿Ven lo que hice? Esto sería la derivada de esto. Todo esto. Acá está la suma, ¿ven? Vamos a poner bien la suma ahí. Es la derivada del primero, que es este, por este sin derivar, más la derivada de este, ¿ven? Siempre con respecto a Q punto, ¿no? Por este sin derivar. ¿Se ve? Ya ni cabe ahí todo lo que tengo que escribir. Sigo abajo. ¿Está bien? Y esto aquí va. Y le tengo que sumar. ¿Qué le tengo que sumar? Este término. ¿Está bien? Vamos a mirar un cachito ese término antes de sumarlo. A ver, vamos a ir poniendo los resultados abajo. ¿Se entiende lo que hice? Entonces, esto me va a dar. Toda esta cuenta me dio eso, ¿no? A ver, vamos a ponerlo más acá. Así se ve bien. Todo esto aquí va a ser igual. Porque acá me está faltando un término, ¿ven? Esperen que se lo agrego ahí para que lo vean. Ven que me falta un término. ¿Qué término me falta? Me falta este. Vamos a ponerlo.
por la derivada de x respecto del tiempo. ¿Bien? Ahí está completo. Son los dos términos. ¿Ven los dos términos? Este es el término 1, este es el término 2. Y ahí, Y este es el término 2. Bien. ahora al término 2 lo tiene que derivar. No, ya está. Ahí no puedo hacer nada. Ahora no sé qué podemos hacer con todo este berenjenal. Me quedó Listo. este término 1 y término 2. O sea, que la derivada de b, vamos acá. Voy a transcribir los dos términos acá, ¿ven? De este lado. La derivada de b respecto de q punto me quedó todo lo que me quedó allá. La derivada con respecto a q punto de la derivada de x respecto de q por q punto más la derivada de q punto respecto de q punto por la derivada de x respecto de q más la derivada con respecto a q punto de la derivada de x respecto de t. Vamos a ver a qué es igual todo eso. ¿Se ve? Sí, ¿Lo profe. que quedó? ¿Me siguieron o estás perdido ya? Ahí vamos. Ahí vamos, despacito como andar a pie. Hay algo que se ve fácil de hacer. ¿Cuánto daría la derivada de q punto respecto de q punto? Esta. 1. 1. 1. Esta es la 1. Esa es fácil de ver. Ya algo sacamos. Esa dio 1. Esperá que la lámpara no te deja ver, ¿ves? Esta es la derivada de q punto respecto a q punto da 1. Perfecto. Ya tenemos algo menos. Vamos a mirar lo otro. Miren. Por el teorema de Farr podemos hacer varias cosas acá. Mirá. Este q punto y este tiempo lo puedo intercalar, ¿ven? Acá. ¿Entienden? Entonces puedo poner acá q punto, ¿ven? Por el teorema de Farr, y acá puedo poner el tiempo. Me van a decir, ¿para qué carajo sirve hacer eso? Miren para qué carajo sirve hacer eso. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a q punto? Apliqué el teorema de Farr acá, ¿eh? Intercambié las dos variables. ¿Cuánto daría la derivada de x respecto de q punto? ¿De quién depende x? Miremos la parametrización arriba. ¿De quién dependía x? De Q, ¿Depende de q punto? sí. ¿Sí? ¿Cómo va a depender de q punto si no la tiene la dependencia ahí arriba? Depende de Q, dije. Depende de q, pero no de q punto. Q Claro. punto es la velocidad de q. O sea, depende de la posición, pero no de la velocidad paramétrica. Y si una variable no depende de la otra, ¿cuánto vale la derivada de una variable que no dependa de la otra? Esa es otra de las cosas que no sabe. Cuando una variable no depende de la otra, las derivadas valen 0. Todo este término se anuló. ¿Está claro? ¿Entienden por qué? Porque x no depende de q punto, solamente depende de q, pero no de q punto. ¿Escucharon? Y miren acá, podría haber aplicado el mismo teorema de Farr, ¿no? Entre q punto y q. Si hago exactamente lo mismo, ¿qué pasa? Se va a eliminar el otro término. Se va a eliminar este otro. ¿Qué me quedó solamente? 1 por esto, o sea que me da la derivada de ¿quién? De X. De x, que no es Sobre la x. derivada. ¿Sí? Sí, Sí. es la derivada de x respecto de ¿quién? De q. De Q. No sé si se ve. ¿Está bien o no? Más o menos. No sé. Menos mal, para mí menos mal que está el teorema de Farr para simplificar un poco las cosas, porque si no, Estamos en el horno, ¿no? Pero x, en realidad, es mi vector. Porque en realidad son las coordenadas de mi vector. Como dijimos hoy. Estos eran los x sub i, ¿no? Yo acá tenía que haber puesto R, no X, cuando hicimos esto. Bueno, o sea que esto es la derivada de R respecto de Q. Recordemos que X es directamente mi vector, ¿no? Y eso da igual a Q.
Y eso da, mirá, no, esto no da Q, esto da la derivada de R respecto de Q. No, Y eso es igual a la respecto a- derivada de la velocidad respecto de Q punto. ¿Ves? Sí. O sea que acá donde tengo la derivada de R respecto de Q, puedo reemplazar por la derivada de la velocidad respecto de Q punto. Porque por toda esta demostración, esas dos cosas son iguales. Esta ley se llama ley de aniquilación de los puntos. Miren por qué. Esta ley es una ley interesante. Ahora les muestro por qué se llama ley de aniquilación de los puntos. Porque si ustedes se fijan, vamos a borrar un poco de todas estas cosas. Ya no las necesitamos más. Uy, la velocidad sí la precisamos. Bueno, ya la usamos. Acá la usamos. Fíjense que me quedó que la derivada, a ver, no, ahí arriba no se ve. A ver, acá este renglón lo puedo borrar porque ya lo tengo acá abajo. Perfecto. Entonces nos quedó. Miren todo lo que nos quedó. Que la derivada de B respecto de Q punto es la derivada de R respecto de Q. Por esta demostración que hicimos al final. ¿Ven? Ahora, miren lo que pasa. ¿Quién es B? R punto, ¿no? No, no se ve ahí, profe, no se ve nada. Sí, ahí estoy. Perdón. Vamos arriba. ¿Quién es B? R punto. La derivada de R punto respecto a Q punto, ¿qué me da? La derivada de R respecto de Q. Cuando tengo esta parametrización, se cumple esta ley, que se llama ley de aniquilación de los puntos, que es esta demostración de acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de las variables punteadas es igual a las derivadas parciales de las variables sin puntear. ¿Se ve? Pero Sí. hay que hacer la demostración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si todo esto anda bien, y esperemos que sí, pues ya lo hicieron, voy a borrar todo esto de acá abajo, que es esta demostración horrible de la ley de aniquilación de los puntos. ¿Y qué nos dio? Si uno lo mira, nos dio lo siguiente, mirá. Acá puedo reemplazar con las variables punteadas, ¿ves? ¿Se ve? ¿Que se puede reemplazar por eso? Sí, pues es lo mismo. Porque es lo mismo. Entonces, esta ecuación que tengo acá, la vamos a transcribir acá arriba y la vamos a poner así. Nos va a quedar que la derivada con respecto al tiempo de esto va a ser la masa por la velocidad, producto escalar, la derivada de R punto, que sería la velocidad, la voy a escribir como B, porque ya lo tengo todo escrito con B ahí, respecto de Q punto, menos la masa por la velocidad, por la derivada de la velocidad respecto de Q. Ojo que acá es Q y acá es Q punto, ¿eh? Y todo esto tiene que ser igual a Q grande. Arriba de Q punto no va la velocidad con punto también, como estaba. No, la velocidad no va con puntos. Si pongo Ah, R, no, me equivoqué, perdón. Si vos pones B, pones Sí, B, sí. y si no pones R punto, que es la velocidad. Está perfecto. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Se entendió hasta ahí? A ver si se ve. ¿Hasta dónde llegamos? Muy bien. Ya casi estamos. Muy bien. Falta hacer una cuentita que ya la hemos hecho en otro momento, pero la vamos a repasar. Miren acá. Yo tengo, la masa es un escalar. No me importa mucho. Tengo que resolver este producto escalar, ¿ven? Que lo tengo. Arriba es igual, acá lo tengo con respecto a Q, y acá, ¿ven que lo tengo acá de nuevo? Y acá lo tengo con respecto a Q punto. Es lo único que nos quedó el producto escalar. Vamos a resolver esos dos productos escalares. La derivada de B, como es conmutativo el producto escalar, lo voy a escribir así, mira. Primero lo voy a hacer con respecto a Q, y después lo voy a hacer con respecto a Q punto. Esto producto escalar por B. ¿Ven? ¿Cuánto da? A ver si nos acordamos. Hacer este producto escalar. Recordemos que estos dos vectores son paralelos, porque es el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo hago?
A ver, puedo aplicar la misma regla que hizo hoy al principio este señor. ¿Qué pasaría si yo tuviese la derivada de b por b, así, con respecto a q? O sea, fíjense que la derivada actúa sobre un vector, pero si yo tuviera con respecto a los dos, ¿cómo sería? Lo mismo que hicimos hoy, la misma manganeta que hicimos hoy temprano. ¿Se dan cuenta? Lo tengo separado, pero lo pongo a los dos juntos. ¿Cómo sería? Sería la derivada del primero, ¿no? Por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, ¿no? ¿Qué sería la derivada del segundo? El mismo, porque son los dos iguales. Por el primero sin derivar. Son los dos iguales. ¿Y esto qué es? ¿A qué sería igual? Si tengo una y otra cosa que son iguales, ¿cuántas tengo? Dos veces lo mismo. Lo mismo al cuadrado. No, al cuadrado no. No, Dos veces no, la al cuadrado misma no, altura dos veces, tengo. claro. Estoy sumando. ¿Cómo va a ser al cuadrado? Sí, sí. Cuidado que es un producto escalar acá, ¿eh? Muy bien. Entonces, esto que tengo acá, si lo tengo dos veces y es igual a esto, ¿no? Quiere decir que un medio de esto es una vez este, ¿no? ¿Está bien? A ver, si este es dos veces esto, la mitad de este es una vez aquel. Sí. Por lo tanto, esto que tengo acá arriba, que es eso, es un medio, ¿no? De la derivada de b, producto escalar b, respecto de q. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Cómo dice la cuenta? Sí. La manganeta. Esto no lo tenía, lo fabriqué. Hice esta cuenta y cuando lo fabrico y hago la cuenta me da dos veces lo que yo tenía. Por lo tanto, eso que tengo es la mitad de lo que yo tenía. Claro. ¿Claro esto? Muy bien. Cuidado que acá adentro ahora queda un producto escalar entre los dos vectores. Y ahora les pregunto. Esto con respecto a quién? A Q. ¿Cuánto dará la misma cuenta con respecto a Q punto? ¿Cuánto dará? Y un medio del término igual. Un medio de la misma verdura, pero abajo va a quedar Q punto. ¿Eh? ¿Qué sería bueno calcular para terminar esta cuenta? Para eliminar todo lo que sean operaciones raras. El producto escalar, ¿no? Sí. ¿Cuánto da el producto escalar, el que miró mis videos, de un vector por sí mismo? Es esto que tengo acá arriba, ¿no? Yo lo escribo así en álgebra. Acá lo escribo con un punto remarcado. Es lo mismo. ¿Cuánto da el que miró mis videos de álgebra? El producto escalar. ¿Eh? B al cuadrado. No, B no. La norma de B al cuadrado. La longitud del vector al cuadrado. Que en física, ¿cómo lo escribimos eso? Sin las barras, le ponemos b cuadrado. Cuidado porque esto es una longitud. Estos son vectores y esto es la distancia del vector al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este vector b, esta norma al cuadrado es esto por esto. Si es eso por eso, es ese vector armando un cuadrado, ¿no? Sería esta área. Ojo el piojo. La norma ¿qué es? La longitud del vector al cuadrado. Quiere decir que la raíz cuadrada del producto escalar de un vector por sí mismo es la longitud del vector. ¿Está claro? Por lo tanto, esto es igual a un medio por la derivada ahora de un escalar. Ya desapareció la operación vectorial de b al cuadrado con respecto a q, ¿no? Y esto es un medio de la derivada de b al cuadrado respecto de q punto. Voy a reemplazar con estos resultados este aquí, en este cuadrado, ¿ven? Y este en este otro cuadrado. ¿Ven dónde los tengo que meter? Sí. Y si hacemos esa cuentita, que la voy a hacer acá abajo, a ver si se ve. ¿Entienden lo que voy a hacer, no? Voy a reemplazar ahí arriba, ¿ven? Reemplazando. Si quieren borramos las cuentas, porque ya no hace falta. ¿Eh? Así no se hace tanto lío. ¿Les parece? ¿Borramos esta cuenta?
Ya tenemos los dos resultados. Vamos a ir reemplazando. Ya se viene pareciendo a las formulaciones en términos de energía. Ah, porque apareció en un medio y la velocidad al cuadrado. Y acá tengo a la masa, mirá. Ahora ya sé de dónde viene ese un medio. Y ahora en lugar de poner esto, este va con respecto a Q punto y ahora pongo este. ¿Ven cómo va? Este resultado es un medio de la derivada de b al cuadrado respecto de Q ahora. Acá va Q punto y acá va Q. Y todo esto es igual a Q grande. Como un medio es un número, la masa es un número, todo esto lo puedo meter adentro de la derivada. Porque cuando tengo la derivada de un número por una variable que es la velocidad, los números puedo sacar afuera, pero puedo sacar afuera o puedo meter adentro si quiero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Rey de la derivada. Entonces esto me queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado respecto de Q punto. ¿Vieron cómo lo metí adentro? Sí, sí. ¿Se dan cuenta cómo hay que manejar el aparato matemático, no? Menos la derivada de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado respecto de Q. Y todo esto tiene que dar Q grande. ¿Y qué es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Energía cinética. Energía cinética. Cuidado porque este b cuadrado es la norma del vector al cuadrado. De la norma del vector es un escalar. La energía es un escalar. Me queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada de t respecto de Q punto menos la derivada de t respecto de Q igual a Q grande. Miren, primera ecuación, esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de Euler. Esta fue la primera aproximación que dio Euler. Apareció la energía cinética. ¿Está claro hasta acá? Sí. Es la misma ecuación de D'Alembert. Nada más que, ¿qué le pasó a la ecuación de D'Alembert con todas las cuentas que hicimos y con esa parametrización genérica? ¿Qué desaparecieron? Quedó en términos de derivada total y dos derivadas parciales. Acá no hay nada que dependa de un principio virtual, porque el trabajo virtual ya desapareció. Todos los deltas virtuales desaparecieron. Desapareció todo. ¿Qué quedaron? Las coordenadas genéricas nada más. Ni siquiera quedaron las X. No depende tampoco de la coordenada X. Depende solamente de quién. De Q y de Q punto. No sé si se ve eso. ¿Está claro? Está raro, ¿no? Muy bien. Vamos a terminarlo el problema, a ver. Vamos a mirar otra cosa ahora. Nosotros dijimos, o sea que nos quedó la ecuación de la derivada, a ver acá si se ve acá. La derivada con respecto al tiempo de la derivada de t respecto de Q punto menos la derivada de t respecto de Q es igual a Q grande. Vamos a mirar un poco lo que es Q grande. Recordemos que esto es para una sola coordenada, para una sola partícula y para un solo grado de libertad, es decir, para una sola coordenada general. Ahí está. Esta es la ecuación que tenemos. Pero por otro lado dijimos que Q grande es F producto escalar, a ver si se acuerdan, Derivada la de R derivada de R sobre respecto a Q. ¿Está bien? Ahora, esta F es una fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo, no? Una fuerza aplicada. Pueden pasar dos cosas. Esa F se puede separar en una fuerza conservativa más una fuerza no conservativa. ¿Se acuerdan que la habíamos hablado? No solamente había fuerzas aplicadas y de vínculos, sino dentro de las fuerzas aplicadas las podíamos subdividir en conservativas y no conservativas. ¿Se acuerdan de todo esto? Allá cuando éramos 7 meses más jóvenes, que yo les dije cómo se dividían las fuerzas el primer día que empezamos a cursar.
Quiere decir que esto a su vez lo puedo subdividir. Podría decir que Q es una F conservativa, producto escalar dr a dq, más una fuerza no conservativa, producto escalar dr a dq. ¿Está bien? Esta fuerza no conservativa la vamos a llamar Q grande NC. No conservativa. O sea que una fuerza generalizada se puede escribir como una fuerza conservativa producto escalar dr a dq más una Q grande no conservativa. ¿Ven? ¿Se ve lo que hice? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hasta ahí? Muy bien. Vamos a mirar ahora, para ir cerrando la clase, este término. Es largo el cuento de Lagrange. Mirá, estamos a las 8 ya. Llevó tiempo a explicarlo, ¿eh? ¿Qué opinan? Vamos a mirar esta cuenta. Cuando una fuerza es conservativa, ¿de qué depende? ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? A menos el gradiente de una función potencial, que era el potencial conservativo. O sea que eso era menos la derivada de x respecto de... A ver si se acuerdan de esto. La derivada de x... Perdón, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y, la derivada de b respecto de z. O sea, era el gradiente, eran las coordenadas de las tres del potencial con respecto a cada coordenada. ¿Está bien? Y lo tengo que multiplicar por la derivada de r respecto de q. ¿Y qué es la derivada de r? Hoy lo escribimos respecto de q. ¿Se acuerdan que era la derivada de x respecto de q? ¿No? Hoy lo habíamos escrito, ¿no? ¿Qué más? La derivada de y respecto de q. La derivada de z respecto de q, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer entre este vector y este? Por lo que dice acá, cuando la fuerza es conservativa, Producto toda escalar. fuerza conservativa se puede escribir así, ¿no? Hay un potencial, que es la energía potencial después. Eso va a dar lugar a la energía potencial. ¿Qué tengo que hacer con estos dos vectores? Hacer el producto escalar, ¿ven? Esta, que es la fuerza, menos toda esta verdura, por este. ¿Cómo se hace el producto escalar? Este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Entonces, voy a hacer la cuenta. ¿Dónde la hago la cuenta ahora? Bien. Voy a poner este resultado acá arriba y le voy a hacer acá la cuenta. Este resultado me da que Q grande es la fuerza conservativa, producto escalar de R a dQ más una Q no conservativa. Entonces voy a hacer el producto escalar aquí. Ese es el resultado que tenía. Entonces de acá puedo sacar que F conservativo, producto escalar de R a dQ sería menos dB a dQ, a dx, perdón, dQ no dx, coma, dB a di, dB a dz. Producto escalar, ya le corro para que lo vean. ¿Ven lo que estoy haciendo? Producto escalar con este de acá. dx a dq, di a dq, dz a dq. Y si hacemos la cuenta, esto nos da menos dB a dx por dx a dq. ¿Ven? Más dB a di por di a dq. Más dB a dz por dz a dq. ¿Ven lo que dio? ¿Qué dio? Menos todo este berenjenal. ¿Cómo la hice la cuenta? Este por este, más este por este, más este producto escalar, hice, ¿ven? De los dos vectores. ¿Y qué da? ¿Y qué es toda esa cuenta? Fíjense, es la derivada de B respecto de, que es la regla de la cadena de B. ¿Esto qué quiere decir? Que el potencial este depende de quién? De
X de Y y de Z, pero a su vez X y Z ¿de quién dependen? De Q. ¿Ven? Es una regla de la cadena de ese tipo, ¿no? ¿Se dan cuenta que es la derivada de B respecto de X por la derivada de X respecto de Q? O sea, hacer este producto escalar es lo mismo que hacer esta regla de la cadena. No sé si lo ven. ¿Y qué es hacer esta regla de la cadena? Es hacer la derivada total de B respecto, en realidad, derivada total no, derivada parcial de B Sobre la de Q. respecto de quién? De Q. De Q, ¿no? De Q. ¿Se ve? Claro, porque dentro del paréntesis es como que se podrían simplificar las X con las X, las Y con las Y. Sí, pero eso no se puede hacer, porque esas son No. derivadas. Claro, Claro, claro. ¿no? Vos lo que tenés que pensar es que Pero la de B respecto de Q depende tanto de la Es lo- X, de la Y, de la Z, y va a cumplir con todo esto. Y ojo que va con un signo menos. negativo. Negativo. Es lo que explicó algo similar a lo del bucle, ¿no? Claro, es lo que expliqué hoy con el bucle. Ahora bien, ese resultado lo puedo reemplazar aquí. Quiere decir que Q, mira, esta Q, la puedo escribir. En lugar de poner todo esto, puedo poner el resultado. Es menos la derivada de B respecto de Q más a la Q no conservativa, ¿ves? Y ahora este resultado lo voy a poner acá en la ecuación y voy a terminar esta ecuación. ¿Vieron lo que hice? No pensaron que era tan largo el cuento de Lagrange, ¿no? Largo este cuentito. Son 4 páginas, 5 páginas de un libro, lo que estoy contando. ¿Está? Vamos arriba. El tiempo que se habrá pasado encerrado Lagrange para llegar a esto, ¿no? Andás a ver lo que hizo. Andás a ver, en el siglo XVIII. Ya. Vamos a poner el resultado aquí. Entonces me va a quedar que la derivada con respecto al tiempo de la derivada de t respecto de q punto menos la derivada de t respecto de q es menos la derivada de b respecto de q más las q no conservativas. ¿Ves? ¿Qué puedo hacer ahora? Es que está restando lo voy a entrar sumando del otro lado de la ecuación. Lo vamos a meter del otro lado. Y dejamos las q no conservativas de aquel lado. Entonces pongo el igual acá y le sumo la derivada de b respecto de q. Y ahora vamos a mirar un poco esta cuenta. ¿Vieron lo que hice, no? Vamos a mirar esta cuenta primero. Miren esto. Si yo tengo la derivada de un cuadradito respecto de una florcita, más la derivada de un triangulito respecto de la misma florcita, eso es igual a la derivada del cuadradito más el triangulito respecto de la misma florcita. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Qué quiere decir? Que puedo escribir, ¿a esto cómo lo puedo escribir? Menos la derivada de t respecto de q más la derivada de b respecto de q lo puedo escribir como la derivada, mirá, menos la derivada de t menos b respecto de q. Miremos si está bien. ¿Ven? Si yo hago la derivada, reparto la derivada al revés, vengo de allá para acá. Derivada de t respecto de q me quedaría positivo, pero con el menos de adelante me queda negativo. ¿Ven? Derivada de b respecto de q me daría negativo, pero con el menos que le puse adelante, con el menos de acá, me queda positivo. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que toda esta cuenta la puedo escribir así. Y del otro lado me quedaron las q no conservativas. ¿Se ve cómo quedó la cuenta? ¿Van bien? Me van a decir, ay, qué lástima. Y acá no le quedó ninguna B. Ven que acá tengo la T sola y acá quedó la B del potencial. ¿Qué es B? La energía potencial, ¿no? Muy bien. Miremos esto. Miremos eso que tenemos del otro lado ahora. Miremos esta cuenta. La derivada de T respecto de Q punto. Miren esto.
Recuerden que Q punto es la velocidad de la coordenada generalizada y Q es la posición de la coordenada generalizada. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya se me Sí, sí. perdieron. Están todos perdidos como turco en la neblina. Nunca hicieron tantas cuentitas. ¿Qué quieren? Y bueno, esto lo hacía en la facultad yo. Mirá Sofía cómo me mira. Miren una cosa. ¿Qué pasa si yo hago la derivada de t menos b? ¿A qué sería igual? Mirá, si hago esta no la tengo, pero supongamos que la tuviera. Siempre estamos suponiendo cosas, ¿viste? Suponiendo cosas que no tenemos, las fabricamos. Supongamos que tengamos eso. ¿Cómo se hace esta derivada? De acuerdo a la regla que pusimos recién. Es la derivada de t respecto de q punto, que sería eso, menos la derivada de b respecto de q punto. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero, a ver, el potencial, ¿de qué depende un potencial o una función potencial? O la energía potencial. ¿Depende de una velocidad de potencial? ¿Cómo escribo la energía potencial gravitatoria? ¿Cómo es? ¿Cómo la calculan? Le ponen una E ustedes, en realidad hay que ponerle B, ¿no? El potencial gravitatorio, ¿cómo se calcula? B sub G. Menos la masa por la gravedad por la posición, ¿no? A veces le dicen altura, está mal dicho, por la posición. Esto no depende de la velocidad, ningún potencial depende de la velocidad. Todos los potenciales dependen de quién, de la posición. Acá está bien, sí, porque dependen de Q, ¿ven? La variación está con respecto a la posición, pero no a la velocidad. Quiere decir que, ¿cuánto vale la derivada de B con respecto a Q punto? Si una variable no depende de la otra, ¿cuánto vale la derivada? Hace 10 minutos dije eso. 0. Cero. O sea, que si yo escribo esto o escribo esto, ¿no es lo mismo? Porque como el B no depende de Q punto, no molesta. O sea que dentro de la ecuación le puedo agregar eso, ¿no? ¿Está bien? Puedo agregar algo que no le hace mella a la ecuación. Que esté o no esté, no le pasa nada. O sea que acá adentro puedo venir y hacer T menos B. ¿Está bien? ¿Y para qué hice eso? Porque hay un tema. Lagrange dijo, muy bien, como T es la energía cinética y B es la energía potencial, esta resta define una función que se llama lagrangiana, una función matemática que depende de Q punto y del tiempo. Porque T depende de Q y del tiempo, de Q punto y del tiempo, y B depende de Q. Porque la energía potencial solo depende de la posición, la energía cinética depende de la posición, de la velocidad y del tiempo. Entonces esta ecuación, Lagrange la escribió así. Y dijo, la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la lagrangiana respecto de Q punto menos la derivada de la lagrangiana respecto de Q es igual a la Q no conservativa. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Este es el final del cuento. Para una partícula Y para una coordenada. Nada generalizada. El tema es que la semana que viene la voy a tener que extender a n partículas y a n coordenada generalizada, cosa que no es muy difícil. Esa es la ecuación que deben haber visto por todos lados. ¿Vieron cómo llegué? En forma histórica llegamos. ¿Qué les pareció? Increíble. ¿No? ¿Eh? ¿Vieron todas las cuentas que hice? Hay que saber análisis. Se nota que es un trabajo de muchos años. Muy bien. Pero no vamos a usar toda esta ecuación. Les voy a dar una buena noticia. Aunque les parezca mentira, esta ecuación se reduce mucho cuando un sistema que estudiemos no tiene fuerzas no conservativas. Por ejemplo, si no tiene fuerzas no conservativas, ¿cuánto vale Q no conservativo de este lado? 0. 0. O sea, que si estamos, que es como se usa esta ecuación más que nada, en un sistema solo conservativo,
O sea que las fuerzas siempre derivan de algún potencial. Entonces, las Q no conservativas valen 0. 0 vector, porque estos son vectores. En realidad acá serían las coordenadas, 0 coordenadas. Acá estaría todo en coordenadas. Acá no hay vectores, no sé si se dieron cuenta, porque la lagrangiana es... ¿Qué es la lagrangiana? La energía cinética menos la potencial. Y las energías son números, no hay vectores ahí. ¿Está bien? ¿Está claro, no? No hay ningún vector. Y esta fuerza no conservativa es un escalar, porque es el producto escalar entre la fuerza por el dr a dq. No conservativo, la fuerza no conservativa por el dr a dq, que nos había quedado. ¿Se acuerdan que esto qué era? Era la fuerza no conservativa por producto escalar de R a dq, ¿no? No olvidar eso, ¿no? Porque si a mí me dan la fuerza, el vector fuerza, y tengo que sacar la Q, tengo que hacer esta cuenta. Eso sí es un escalar. Esto es un número, este es un cero número, pero esta cuenta, cada cosa de estas cuentas son vectores. Ojo el piojo, ¿eh? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación si el sistema es solamente conservativo? Me quedaría que D... Fíjense que son todas variables escalares. No hay nada vectorial acá. Y a esto es lo que yo les decía al principio. La ecuación esta permite... Ahí tenemos el sistema para conservativa, nada más, igual a 0. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Pero la general es esta de acá arriba. ¿Por qué? Y porque esa, ¿qué nos dice? Nos dice todo. ¿Está claro? ¿Qué opinan? A ver, si hay preguntas. Uy, a ver qué me escribieron ahí abajo, André. Brillante clase, tremendo el desarrollo de Lagrange. Es largo el cuento. Bien, la semana que viene lo que vamos a hacer con esto, lo vamos a generalizar para n partículas y para n grados de libertad, es decir, para n coordenadas generalizadas. ¿Está? Fíjense que hay muchos detalles, ¿no? Lo interesante de la ecuación es que no depende nada de vectores. ¿Vieron que no quedó ningún vector ahí adentro? Las lagrangianas son escalares, las coordenadas son escalares, el tiempo es un escalar y este es un número, un 0. No hay ningún vector ahí metido. No vamos a trabajar como con D'Alembert, con vectores. Hay que ver dónde están los vectores. ¿Podemos trabajar con vectores también? Sí, pero va a haber que mirar las coordenadas de los vectores. ¿Se dan cuenta? Porque precisamos las coordenadas. Acá. Con esto se resuelven los mismos problemas que vienen haciendo con D'Alembert, pero bueno, esta es la ecuación de D'Alembert paramétrica en forma generalizada para un grado de libertad y para una sola partícula. Parece mentira, ¿no? Que se haya hecho esto. Miren cómo quedó. Ahora, profe, ¿hay ejercicios donde convenga utilizar D'Alembert en vez de Lagrange? Porque Lagrange en teoría solucionaría D'Alembert. No, es que la es complejidad la ecuación de D'Alembert. Está escondida, nada más que claro. Es la ecuación de D'Alembert resuelta, es esto. Esta es la ecuación de D'Alembert resuelta para una coordenada de un solo grado de libertad. ¿Se entiende? Es la ecuación de D'Alembert. Lo que pasa es que acá, y sí, esto tiene mucha ventaja sobre D'Alembert. Pero, a ver. O sea, ¿cómo? siempre conviene usar Lagrange. Y va a convenir usar Lagrange. Lógico. Esa es la pregunta. Totalmente. Porque si uno encuentra la lagrangiana, hace esta cuenta en una coordenada elegida al azar. Uno elige las coordenadas y encuentra la lagrangiana y escribe la energía cinética potencial y las resta. En términos de esas coordenadas, ya está el problema resuelto. Porque trabaja solamente con las coordenadas y los vínculos. Acá hay que meter los vínculos. Los vínculos van a restringir las coordenadas generalizadas. Claro. Es algo así. Ahí pregunta Andresito. Pero es interesante tener cuidado. Ya la semana que viene vamos a empezar a laburar con esto. Hay que empezar despacito, lógico. Esto es largo el cuento este. Me llevó tiempo explicarlo. Puede ser, profe, que Lagrange le dé cierta interpretación energética, digamos, a lo de D'Alembert. Por eso a mí el término energía no dice nada, simplemente son un rótulo Claro, digamos.
a una cuenta que termina siendo algo que proviene del momento. ¿Qué era el momento? La masa por la velocidad. Cuando yo hago el producto escalar de la derivada de la masa con respecto a una coordenada por la velocidad, me queda b por b y me da un medio de eso al cuadrado. Y a eso llamo energía, es un número nada más. Pero es un rótulo, no dice nada. El concepto original está en el momento, porque ¿de dónde proviene el medio de la masa? ¿De dónde proviene que acá adentro quede t? En la ecuación anterior, la ecuación de Euler, la que aparece solamente la t, donde no aparece la b, que no pusimos nada, pusimos una q genérica. Un paso intermedio, un paso 2 o 3 pasos más atrás de lo que hizo. ¿De dónde proviene eso? Del momento proviene. Por eso el término energía es un término que no dice nada, es una palabra nada más. Y acá se ve claramente que es una palabra. O sea que lo que hace, en definitiva, es agarrar la ecuación de D'Alembert y nada, resolverla. Mete el Claro, momento lo único que hizo fue eso. Lo resolvió en forma general. E incorporó el tiempo. ¿Ven? Acá adentro está metido el tiempo. Claro, está metido todos los momentos, Andrés. Es así. Acá, cuando vos hablas de energía, habla de momento. Porque en realidad es eso. ¿Se entiende lo que hicimos? A ver, el resto. Extraordinario, profe. Sí, es extraordinario lo que hizo Lagrange. Sí, muy bueno. Muy bueno. Lo que vamos a hacer es ver, con esta ecuación y con la de D'Alembert, hacer los problemas. Y ver que Igual, hacer ojo, esto es equivalente no- a hacerlo. No solo lo de Lagrange, lo de D'Alembert también es extraordinario. Porque ya Sí, D'Alembert lo claro. venía pensando desde antes de Lagrange. Esto es un paso más arriba, no sé si se dan cuenta. Claro. Esto que permite ver que uno se puede desvincular de los vectores acá. Si uno elige bien las coordenadas, puede trabajar únicamente con las coordenadas. Ahora, mi consulta es, ¿cuál era la brújula, digamos, de Lagrange? Digamos, ¿cuál era? Porque, digo, no creo que él haya hecho cuentas al azar y haya llegado a esa deducción. Digamos, ¿cuál era la intención de él? Digamos, Bueno, acá hay varias interpretaciones. Se supone que el trabajo que hizo Lagrange no proviene, no proviene de buscar una ecuación así, sino de un principio que está posterior a esto, que es por donde habría que seguir o sea, esta materia se puede encarar de muchos lugares. Yo podría haber encarado una matemática, se llama funcionales, análisis funcional, que sería un estado así como... Yo en los últimos videos del año pasado hice una introducción a eso, al análisis funcional. No sé si alguien terminó de ver los videos del año pasado. No la parte de álgebra de Lie, sino la parte de Lagrange. Porque me lo pidieron y lo querían ver. Es cómo se puede obtener la misma ecuación de Lagrange desde un ángulo completamente diferente. Que es a través de un principio más general, que es como Lagrange lo tenía postulado. Por eso esta ecuación se conoce como ecuación de Euler. Esto más bien lo hizo Euler. Lagrange lo obtuvo de un ángulo completamente diferente, de un principio fundamental que se llama principio variacional. Y ese principio variacional está centrado en una matemática que se desarrolló casi todo el siglo XIX, que se llama análisis funcional. Ustedes han escuchado análisis matemático, ¿no? Análisis 1 con una variable, análisis 2 con varias variables, análisis 3 con variable compleja, pero nunca escucharon análisis funcional. A ver, cuando ustedes tienen una función del análisis 1, cuando ustedes tienen una función del análisis 1, ¿no? Una función del análisis 1 es una función ¿de qué tipo? Una función del análisis 1. Carga valores de X y una variable. Da un valor real también, ¿no? O sea, que el conjunto de salida acá carga ¿qué cosa? Números. Y devuelve números. ¿Está bien? Sí, carga reales. Ustedes ponen una función de dos variables, así, y devuelve números reales. ¿Acá qué carga? ¿Qué carga ahí? Valores numéricos. Claro, numérico, pero si vos lo mirás en conjunto, ¿qué está cargando ahí? ¿Un qué? ¿Mm? Un vector de R2. Vector. Carga vectores y devuelve números reales. Podría pasar eso. Podría una función cargar números y devolver vectores. También pasa. Podría una función cargar vectores y devolver vectores.
Estos serían campos escalares, estas serían funciones vectoriales, estos serían campos vectoriales. Son los tres tipos de funciones multivariables del análisis 2. Y con esto el análisis 2, ¿qué hace? Derivada, integrales, hace todas las cosas que hace la función del análisis 1. O sea que en el análisis 2 no hay un solo tipo de funciones, hay tres tipos de funciones. ¿Está bien? Campos escalares, funciones vectoriales y campos vectoriales. Más las funciones del análisis 1. ¿Está bien? Bien. Ahí estamos. ¿Qué hace el análisis funcional? El análisis funcional agarra funciones, que no son funciones, sino agarra, qué sé yo, a ver, alguna cosa, que la puedo escribir así. ¿Y qué carga? Carga funciones del análisis 1. ¿Y qué devuelve? Números reales. O sea que en el dominio no tiene ni vectores ni variables. ¿Qué tiene? Funciones de los otros análisis. ¿Está bien? La lagrangiana se puede pensar como una función de este tipo. Porque la lagrangiana depende de Q punto y del tiempo. Donde Q es una función de otra función a su vez porque es una función de X sub I y Q sub J cuando hay más de una. O sea que acá tendríamos una función de este tipo, o tal vez una función donde no solamente sean del análisis 1, sino que tenga X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, o sea que cada una sean también funciones del análisis 2. O sea que los funcionales pueden ser univariables o multivariables, o sea, funcionales de multivariables, donde la lagrangiana puede ser pensada de esa manera. O sea, la lagrangiana se puede pensar como un funcional. Cuando yo escribo este tipo de cosas, esto se llama funcional, no se llama función. Y un funcional es eso, es como una especie de función que devuelve números reales, pero carga funciones. Esas funciones pueden ser del análisis 1 o multivariables. La lagrangiana, pensada así y expresada a través del principio de mínima acción, da como resultado lo que se llama el principio variacional de Hamilton. Y ese principio variacional, cuando yo resuelvo ese principio variacional, milagrosamente reencuentro la ecuación de Lagrange. Esa es una forma de llegar a la ecuación de Lagrange. Es un camino completamente diferente porque hay que saber operar dentro del análisis funcional. O sea, tenés que definir la regla del análisis funcional. ¿Escucharon? El año pasado hice esa cuenta. ¿Cómo se puede obtener la ecuación de Lagrange? A través del principio variacional y ese principio variacional en física, el central, se llama principio de mínima acción, que es minimizar el funcional. ¿Qué es minimizar el funcional? Es sacar el valor mínimo de una función. ¿Cómo saca el valor mínimo de una función del análisis 1? Se saca la derivada primera y después se mira si la derivada segunda es positiva. Bueno, acá es lo mismo, se saca la derivada primera del funcional y se mira si la derivada segunda del funcional es positiva, ¿entienden? Un mínimo. Sobre ese principio está centrado, se reencuentra la ecuación de Lagrange. Quiere decir que la ecuación de Lagrange respeta la ley mínima o el principio de mínima acción del funcional. O sea, está centrado en un principio más genérico de la física. ¿Y qué es ese principio de mínima acción? Que todo en la naturaleza tiende a la ley del menor esfuerzo y al mayor desorden. Eso dice el principio de mínima acción. O sea que entre dos estados, la naturaleza elige el que le cuesta menos hacerlo. Si tiene que elegir, naturalmente. Y ese principio es un principio fundamental de toda la física. ¿Entienden por dónde está centrado todo esto? Esto es fantástico. Porque esto abre un panorama de la física teórica que permite explicaciones que de otra manera no se podrían obtener. Pero hay que aprender más matemática, pues no hay manera de hacerlo esto. Yo el año pasado me pasé primero 5 clases explicando conceptos básicos de análisis funcional, demostramos funcionales, calculamos derivadas de funcionales, porque no es lo mismo derivar un funcional que derivar una función. ¿Está? Hay reglas, hay técnicas de derivación. Porque adentro, o sea, estoy derivando una función que tiene otra función adentro, es una composición de funciones lo que estoy derivando. O sea, siempre tengo regla de la cadena. ¿Se dan cuenta? La ecuación de Lagrange se puede obtener por esa derivación de regla de la cadena. Es una idea totalmente diferente.
Pero este año no creo que lleguemos porque quiero dedicarle mucho más a los problemas. Quiero que comparemos D'Alembert, porque el año pasado no lo hicimos de esta manera. O sea, hay tantas formas de dar esta materia. Fíjense lo Encima de interesante. Encima de la bolilla 1 o 2. Y la bolilla 1 nada más. Bolilla 1 el programa. La bolilla 2 sería Claro. eso, el principio de mínima acción, introducción a los funcionales, tendría que dar una pequeña matemática del funcional. La bolilla 3 sería ya dar las ecuaciones de Hamilton, dar todo el método de Hamilton. La bolilla 4, aplicar eso a los modos normales, o sea, las pequeñas vibraciones para los modos normales. La bolilla 5, sólido rígido y álgebra de Lie. ¿Cómo doy todo eso? Esa es la materia. ¿La querés más clara? La sé de memoria yo. Jamás la dicté en mi vida. Solamente de bolilla 1. Bolilla 1 y conformate. Y un poquito de alguna otra bolilla. Como álgebra de Si Lie. no, a ver, no puedo hacer más. Y sí, a veces depende la gente, depende quién lo quiere ver, si está el tiempo, si quieren otro, porque el año pasado venían otros días, ustedes no pueden. Entonces, claro, si vos venís 2 días, podemos hacer más cosas. Pero si no pueden, no pueden. ¿Qué va a hacer? El otro día puse un día distinto y vinieron 4 personas, no pueden venir todos. ¿Entendés? Entonces, yo, qué sé yo, doy hasta donde el cuero da también.